Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, hoy una edición especial del Centro de Estudios Sanmartinianos, en este ciclo que ya habíamos comenzado el año pasado, en el 2020, que se denomina San Martín para Todos. Y esa es la idea, de hablar del San Martín que nosotros conocemos, pero además el que podemos seguir conociendo, pero al alcance de todos. Eso es lo importante. Les cuento, hoy es una jornada muy especial, es víspera de nacimiento de nuestro Libertador, así que vamos a vivir este día con mucha alegría, este día de víspera de nacimiento. Y les cuento que nosotros aquí desde el Centro de Estudios Sanmartinianos estamos muy felices. Este ciclo, la verdad, se ha convertido, la verdad, en una cita obligada para muchos que nos están mirando edición tras edición. Les cuento algo que para nosotros fue una sorpresa, no porque no tuviéramos en cuenta o porque no creyéramos que no hay interés en nuestro Libertador, pero la verdad, un ciclo nuevo en una organización novel como el Centro de Estudios Sanmartinianos, la verdad que tenga esta repercusión, este siglo realmente nos llena de orgullo. Les cuento que hasta hoy todas las visualizaciones de las ediciones de este ciclo sumaron 44.116 visualizaciones. Y la del anterior, el ciclo de la edición pasada, el que dedicamos al combate de San Lorenzo, que habló Roberto Colimodio, les cuento, acá tengo anotado 11.628 reproducciones. 11.628 reproducciones, la edición que le dedicamos al combate de San Lorenzo. Así que estamos más que felices de este ciclo y por, la verdad, la repercusión que tienen ustedes. Hoy nuestro octavo encuentro de San Martín para Todos, y vamos a tener hoy una presencia, la verdad, de primerísimo nivel, como siempre hacemos en estos ciclos. Va a estar con nosotros Juan Marcelo Calabria, va a estar Roberto Colimodio y va a estar el doctor Jorge de Niri también, para hablar del San Martín desde el punto de vista humano en la víspera de su nacimiento. Y después, hacia el final, vamos a tener una participación de Liliana Suárez, que ella es la encargada del templete de Yapeyú, donde vamos a contar con su participación y nos va a contar un poco sobre la casa natal de nuestro Libertador. Si está todo listo, voy a pedir a la producción que haga subir a nuestros invitados a esta sala de programa. Buenas tardes a todos, Roberto Colimodio, Jorge de Niri, Juan Marcelo Calabria. ¿Qué tal, Jorge? Jorge va a salir por un rato, al menos así, porque estamos tratando de ver un tema de la cámara, pero está allí Jorge, ya nos ha saludado. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido, Jorge de Niri. Gracias. Desde la República. Bueno, muchísimas gracias. Desde Corrientes, claro está. Pero después lo vamos a presentar antes de que hable. Después le voy a pedir a Roberto Colimodio que nos cuente un poco y nos haga la introducción de Jorge, que hoy por primera vez en este ciclo. Voy a empezar, no sé si a ustedes les parece mal, pero yo voy a empezar por Juan Marcelo Calabria. ¿Qué les parece? Marcelo, empezás vos a hablarnos de este presente San Martín hombre en la víspera de su nacimiento. Presente, señor, sí. ¿Cómo andamos, Marcelo? Contanos. Muy bien, bueno, como siempre lo digo, como soy un poco distraído, primero los agradecimientos, aunque se deben hacer al final. Bueno, Aníbal por protocolo lo sabe, voy a romper el protocolo, con permiso, profesor. Adelante. Agradecer como siempre el espacio, agradecer la invitación en esta gran repercusión que vos señalabas recién, que me parece que nos marca un camino y nos marca una responsabilidad, como hemos hablado siempre con Roberto, que es, en mi caso, humildemente la difusión del legado, de los valores y de los principios sanmartinianos, hoy con varias notas, entrevistas, como siempre pasa, por suerte, aquí en Mendoza, en una tierra muy sanmartiniana, en el preludio del natalicio, en un nuevo natalicio, la pregunta obligada de muchos periodistas que siempre tratan de llevar a la actualidad algunas páginas de la historia del Libertador, era un parangón con lo que sucede actualmente, con los liderazgos en el mundo, que es la parte que a mí me gusta. Entonces, parece bueno empezar esta víspera, como le gusta decir a Roberto, en esta víspera, no sé si nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, como otros encuentros, pero en esta víspera del natalicio del Libertador, creo que hay que destacar
ese gran conductor, ese gran líder que basó sus decisiones en principios éticos y morales que guiaron Tenemos una cada una de las interferencia, acciones ¿no? de su vida. Estoy escuchando. Sí, Jorge tiene el... Sí, tiene abierto el sonido. A ver si lo estamos solucionando desde acá. Ahí está. Adelante. Sí, perdón, Marcelo, Sí, adelante. perdón, decía que me parece propicio en esta víspera del natalicio recordar a ese hombre que basó sus decisiones en valores éticos, en decisiones que siempre tuvieron en cuenta las variables de los efectos que podían provocar la vida de los demás, en este caso en las nacientes repúblicas, en los pueblos de las nacientes repúblicas, y un conductor de hombres y de pueblos, como lo define uno de los autores sanmartinianos, que ha dejado en su legado una impronta de coherencia. Y esta es una palabra que yo hoy destacaba mucho y que a mí me gusta mucho destacar. Coherencia entre su vida pública y su vida privada. Conocemos mucho sobre su vida pública, conocemos mucho menos sobre su vida privada, aunque escudriñando o investigando, con Roberto hemos aprendido mucho de cómo ir descubriendo facetas que San Martín mismo quiso a veces que no fueran conocidas. Y que tenía todo su derecho, porque como cualquiera de nosotros, hay partes de nuestra vida que no queremos que se haga pública. Este San Martín fue muy coherente, y lo voy a decir de una manera mucho más coloquial y poco académica. Suelo decirle a los jóvenes, es un hombre que es difícil entrarle por algún lado, es difícil criticarlo por algún lado, es difícil encontrarle los claros oscuros. Como decía el gran José Martí, el libertador cubano, escritor y poeta cubano, en uno de sus poemas, es a aquellos hombres al que hay que ver como son las virtudes, la luz, el calor que nos dio, y no las manchas que pueda tener o las manchas que pueda provocar. San Martín fue eso, fue una luz del pasado, como dice otra gran amiga, Fabiana Mastrangelo, que debe seguir, que sí, que debe seguir iluminando nuestro presente. Y para mí es un gusto y un honor estar con Jorge y con Roberto y con vos, Aníbal, en este homenaje, en este conversatorio homenaje, en la víspera del natalicio del Libertador de América. Libertador de América, porque lo hemos reducido en los títulos. El Libertador de América, José Francisco de San Martín. La incidencia en toda América de su figura, de su acción y del legado, ¿no? Un legado que a veces, y después capaz que lo hablamos un ratito, ¿no? Pero la vez pasada algo hablábamos con Roberto, con Colimodio, de cómo también es gigante la figura de San Martín en el exilio, ¿no? Es increíble, cómo influye también en América, aún dejando el continente. Eso es de los grandes, ¿no? Le pasa a los grandes. Adelante, Roberto. Gracias, Aníbal. Bueno, ahí Marcelo hizo un pantallazo muy, muy bueno. Y yo también voy a ser poco académico y voy a decir que mañana no es el natalicio, es el cumpleaños de San Martín. Yo digo, nacimiento le puse, yo le iba a poner festejamos el cumpleaños, te digo. Pero no quise ser un poco escolástico y lo dejé, lo del nacimiento. Pero no iba a poner natalicio. Porque, viste, hablamos tanto de San Martín, está en nuestras vidas, que también está como que está entre nosotros, ¿no? Y nos ha dejado un legado para que esté entre nosotros y, digamos, por lo menos yo, el que es el 243 cumpleaños de don José. Y que tenemos que decir que es una fecha que realmente, y se lo vamos a preguntar a Jorge bien, a Deniri, el tema, Jorge es director del Archivo Histórico de Corrientes, es un hombre que se documenta muchísimo, y que de golpe, en algo que nosotros notamos una falencia, es la falta de documentación respecto del nacimiento del general San Martín. Tenemos quizás una convención al respecto de que es el 25 de febrero. A pesar de que en algunas crónicas aparecen su onomástico, como dice Hilarión de la Quintana, previo a Cancha Rayada, o sea, San José, que es no su cumpleaños, sino realmente su santo. Y sí, concuerdo obviamente con Marcelo respecto de este gran hombre, de esta gran figura, de este libertador de América, porque a veces sí es cierto, lo reducimos al libertador de 3 naciones. En forma directa, quizás, pero en forma indirecta también. Hasta, por ejemplo, Uruguay, que no existía en esa época, lo reconoce también como su padre de la patria, como lo hizo en 1880
recibiendo sus restos en Montevideo y dándole homenaje de hombre de Estado, por ejemplo. Pero antes, bueno, de seguir vamos a darle entrada a nuestro invitado desde la República de Corrientes, el doctor Jorge De Niri, doctor en Historia, como dije, director del Archivo de Corrientes, compañero como miembro correspondiente de la Academia Argentina de la Historia, incorporado el año pasado con una brillante exposición, y a quien sí me gustaría que nos ilustre con respecto de las huellas sanmartinianas en Corrientes, además de haber nacido San Martín en entonces Yapeyú. Bienvenido, Jorge, un gusto escucharte. Gracias, gracias Roberto. Tuve el privilegio de que él me presentara en mi ingreso a la academia. Quiero aprovechar para recordarlo en este momento. Con respecto a lo que ustedes me preguntan, lo primero que quiero señalar es que en Corrientes prácticamente no hay documentos sobre San Martín. Hay mucho de Belgrano, pero lo que pasa es que el general San Martín sus campañas las desarrolló. Recordemos que en el territorio argentino estuvo en San Lorenzo, ¿no? Y después cuando vino a retirar, cuando estuvo en Mendoza, o sea que Mendoza tiene muchas huellas. Nosotros, lo que sí me gustaría señalar primero es cuáles son los motivos por los cuales Corrientes tiene derecho a reivindicar a la provincia como el lugar natal de San Martín. Porque la jurisdicción que le dio el fundador, o sea, Juan Torres de Vera de Aragón, a la ciudad, comprendía inclusive el área donde está Yapeyú. Y Corrientes nunca renunció de derecho a ese lugar. De hecho, fue ocupado, ¿no es cierto?, por los indios guaraníes, cuando vienen en su retroceso con el padre Montoya y demás, todo ese poblamiento que hacen ellos de prácticamente la mitad hasta el río Corrientes. Pero Corrientes nunca renunció. De hecho, el lugar fue ocupado, pero de derecho Corrientes siempre lo sintió como suyo. Entonces creo que esa es una forma de reivindicar, ¿no es cierto?, que San Martín es correntino. Hay otra cuestión que me parece importante señalar y es que en el año 18, cuando Chagas destruye Yapeyú y la arrasa y la incendia, hay toda una discusión respecto de eso, pero la cuestión es que ahí se quemaron los papeles, ¿no es cierto? Después hay un sacerdote que encuentra en la curia, ¿no es cierto?, una copia de la partida que se destruye en aquella noche, esa especie de Kristallnacht en la que queman las iglesias. Bueno, ahí parece que se destruye la partida esa de nacimiento, pero hay otros elementos de juicio para establecer, porque el mismo San Martín por ahí no se acuerda y dice una fecha distinta, ¿no es cierto? Pero la fe de bautismo es una, después la solicitud de ingreso al regimiento de Murcia, la foja de servicios en el batallón de voluntarios, ¿no es cierto?, de Campo Mayor, el testamento de la madre, el acta de matrimonio y la partida de defunción. Son todos lugares en los cuales hay datos que permiten establecer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del historiador, que bueno, es acá. Así que yo diría que por eso no tenemos que preocuparnos, está bien determinado. Hay razones por las cuales hay personas que tienen interés en que la fecha sea distinta, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son. Otra cuestión que me parece importante, y esto planteo una hipótesis que estoy trabajando actualmente, ustedes saben el tema del templete. En el año 1899, Florencio de Basaldúa, que era uno de esos masones vascos de empuja y demás, en esa época los porteños expedicionaban a Corrientes, hacían expediciones sobre Corrientes. Ambrosetti también, la expedición que manda desde el Museo de la Plata, ¿no es cierto?, el Perito Moreno, encabezada por Ambrosetti. Y la idea era hacer una polderización deliberada. Menos mal que no lo pudieron hacer, pero entonces él va por el Paraná, vuelve por el Uruguay. Cuando vuelve por el Uruguay, para en Yapeyú, baja, y es el que hace una cosa curiosa, hace un atestado judicial para demostrar cuál era la casa natal de San Martín. Y o sea que, digamos, somete la historia a un proceso judicial, o sea, le pide al juez de paz que certifique y busca unos testigos. Y los testigos son franco-suizos que habían llegado a Corrientes en 1859 en el gobierno de Pujol.
recordemos que San Martín ya había muerto en 1850, que Yapeyú había sido arrasada en 1818. Entonces, hay apellidos que todavía siguen en Yapeyú de aquella gente que fue y dijo, sigues acá. Pero es la tradición lo que ellos recogieron. Ahí apareció también, después en el año 1900, esto fue en 1899, 1900, que Basaldúa publica su libro. Después en 1997, un descendiente de Basaldúa manda una serie de papeles a Corrientes, que eso sí lo tengo yo, que se los manda el ministro de Gobierno. Como yo estaba en el staff del ministro, bueno, me quedó a mí que era el que hacía historia. Y la cuestión es que en 1919, un sacerdote que era el cura de Yapeyú, Maldonado, es el que habla, ¿no es cierto?, inclusive de que esa es la casa de San Martín, y es el que habla de Rosa Guarú, otra cosa traída de los pelos, porque habla de una tradición de gente que decía que hace 50 años habían conocido una viejita india que decía que había sido la nodriza de San Martín. Bueno, desde el punto de vista, o sea, el folclore es una cosa, la historia es otra. Desde el punto de vista del folclore, 10 puntos. Desde el punto de vista de la historia, bueno, no, yo no. Sobre todo porque es difícil que, con el valor que tenían las mujeres, en un lugar en el que no había mujeres, la gran pelea era por eso, justamente, ¿no es cierto?, que los portugueses dejaran alguna en vez de llevárselas a todas. Y más que calculando la edad, tendría que haber sido Rosa Guarú una criatura. Y después aparece ahí, porque después aparecen los fabuladores como el señor Chumbita, que retoma lo que dijo la hija de Alvear, ¿no es cierto? Claro, Alvear era un gran enemigo de San Martín. O sea, él se tomó el trabajo de hacer como 1000 panfletos y de colorearlos personalmente, según cuenta Iriarte, sin, por supuesto, anónimos, ¿no es cierto? Hablando peste de San Martín con un dibujo en el que lo figuraba como con garras como un tigre y qué sé yo. Y en la que dice que San Martín era hijo del padre de ella con una india. No dice que la india era guaraní ni que se llamaba Rosa Guarú. Esos son adendas que le hace el señor Chumbita. Que en su momento la Junta de Historia de Corrientes lo invitó a través de los diarios para que viniera a fabular a Corrientes delante nuestro, pero no se animó, no apareció nunca. Anda por otros lados, lo llevan a... Claro, la doxa estas cosas le encantan, porque todo lo que sea... Yo también voy a ser un poco chabacano. Todo lo que sea chusma, todo lo que sea amarillo, a la doxa le fascina, entonces lo toma. La cuestión es que yo claro, el que presenta el proyecto de declarar lo que ahora es el templete como la cuna de San Martín, es qué casualidad, es un diputado correntino de la época de Juan Ramón Vidal. O sea, mi hipótesis, que tengo que empezar a corroborarla, ¿no es cierto?, es que de tantas cosas que hizo, que es una figura muy demonizada la de Vidal, pero era un gran político. O sea, que detrás está él, porque da la casualidad que después los únicos que dicen que esa era la casa de San Martín son Hernán Gómez, que era el hombre de él, ¿no es cierto?, el hombre de prensa de él, inclusive el que era el director del diario del cual era el propietario Vidal, y el presbítero Maldonado. El resto no. Los grandes intelectuales como Leguizamón, Walter G., Guastavino, esos todos dicen que no era ahí. Y explican por qué. Hubo un debate importante, ¿no? Muy importante. Estaba Vélez Arfield también en eso. Y el diario Crítica estaba de parte de esta movida correntina, que es me parece una movida, querían a toda costa correntinizarlo lo más posible a San Martín. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Pero desde el punto de vista de la historia hay que tener claro de que cuando se hizo inclusive el decreto en el cual se establece, ¿no es cierto?, digamos, se le da un estatus jurídico al templete, se aclara que no habiéndose podido determinar fehacientemente el lugar, bla, 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 se elige el consagrado por la tradición. O sea que es una tradición lo que le da el valor al templete, ¿no? Y no, bueno, pero por otra parte eso es lógico, eso es la historia. Y más en un lugar en el cual fue arrasado. Yo no sé si no le da todavía más no le dan más naturaleza de mito, ¿no es cierto? No lo hace más rico, más importante. Pero lo concreto es que aparte sí es cierto, como dijo alguno, bueno, eso de la Belén argentina, fenómeno,
creo que, yo no sé si ustedes sí han estado en Yapeyú, sin lugar a dudas. No, Es un lugar no. que tiene un aire especial. No sé si será porque uno es tan devoto de San Martín, pero parece que hubiera algo diferente ahí, ¿no es cierto? Como que el aire fuese distinto. Está en O un sea, predio hermoso, perdón, Jorge. Y aparte está en un predio hermoso. Yo he estado en varias oportunidades con la familia y es hermoso el lugar, digno de visitar. El propio Basaldúa, cuando hace su escrito, él habla de la Meca y habla hasta de Tierra Santa, ¿no? Eso iba a decir, estaba buscándolo, acá lo había anotado, gracias Roberto. No lo encontraba, gracias. Tierra Santa, dice. Es Tierra Ahora, Santa. guarda porque Basaldúa era lo más agnóstico que uno puede imaginarse, porque él dice que confía más en su brújula Brunton que en cualquier cura y qué sé yo. Es muy terminante, es muy lindo como escribe, pero es muy terminante, es muy duro. Claro, bueno, es un hombre muy del 80. El ejemplo es muy válido para los sanmartinianos y lo escribió en 1900, ¿no? Y a partir cuando sí, se publicó en el 900, pero digamos el recorrido lo hizo en el 99. Ah, y antes también, porque hay fotos. Sí, bueno, es una cosa larga. Sí. Que gracias a él, digamos, es como el impulsor del reconocimiento de la tierra natal de San Martín, que no hay dudas que San Martín nació en Yapeyú. Lo puso en valor, como se dice ahora. Exactamente. El propio San Martín dice, como bien vos lo marcabas, Jorge, que en su partida de matrimonio dice natural de Yapeyú, en la provincia de las Misiones, que es de donde se agarran los misioneros para reclamarlo, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Bueno, otra cosa que me gustaría señalar es justamente que los misioneros, lo único que tienen de misioneros es el nombre, porque es una provincia que no es histórica, no es constituyente, no es originaria, apareció en 1950 y pico ni siquiera es por una ley apareció. O sea, que ustedes saben que las leyes se pueden derogar inclusive. Pero claro, hay un fundamentalismo de los misioneros en el que ellos, claro, como que yo me compre, qué sé yo, tu casa, Roberto, y diga, yo me llamo Colimodio. Claro. Porque esta es la casa de Colimodio, así que yo soy Colimodio. Claro, hay un sustancialismo que no tiene mucho sentido, porque lo único que tienen de las antiguas misiones es el nombre. Primero, pues la paradoja, una provincia que debe ser la que tiene el mayor porcentaje de sangre gringa del país, ¿no es cierto? Ucraniano, polaco, alemán. Lo cierto es que nació en Yapeyú. Y es de Corrientes, eso es seguro. Eso es seguro. Tenemos una polémica nosotros instalada, porque aparte los misioneros lo toman, hasta en España yo he comprado libros en los que aparece como que era pero no es, aparte, era de un lugar que no existe más, la tierra de nunca jamás, eso ninguna duda, porque la Yapeyú en la que él nació tampoco es la de la Corrientes actual. Pero yo reitero, Corrientes tiene derecho a reivindicar que nunca renunció a sus, digamos, potestades originarias sobre ese territorio. Está bien, es realmente, a veces nos cuesta explicar cuando decimos que en el documento propio San Martín dice nacido en Yapeyú, provincia de las Misiones, que no diga que es correntino, porque aclaremos que la provincia como tal de Corrientes no existía cuando nació San Martín, sino que es provincializada. Pero Corrientes es provincia desde 1814, según el autor, o desde el 1821. ¿sí? En cambio, Misiones es provincia desde 1950 y pico, así que hay como un siglo de diferencia. Totalmente. Hay una historia claro, pero seguramente San Martín, más que hablar de una expresión territorial o jurisdiccional, hablaba de una pertenencia a una zona donde los misioneros desde las primeras épocas de la penetración europea se habían afincado por ahí, ¿no? Digamos, esa sería quizás la interpretación que le dio a su propio nacimiento, ¿no? Cuando lo redacta. Porque era, digamos, la zona como estaba limitada, como decir en Cuyo, y no decir Mendoza, claro, por ejemplo, o pasaba con los santafesinos que dependían de Buenos Aires, y bueno, eran santafesinos, sin duda. Recordemos la carta de San Martín ya en el exilio cuando dice que su plan ideal sería pasar 6 meses en Mendoza y 6 meses en la ribera del Paraná.
Esto yo siempre lo Rosario. cito como que él recordaba, a pesar de haber estado poco tiempo en la tierra de Jorge, muy pequeño, él recordaba con agrado, sin duda, lo que es nuestro litoral. Yo, como Bueno, eso también es sanmartiniano, otra cosa que habría que ver cada uno de nosotros a partir de qué momento de su vida recuerda. Porque Sí, pero Claro. la prueba está supongo que cuando- los padres seguirían hablando de Yapeyú natal, ¿no? Seguirían Eso me parece muy hablando. romántico. Sí, sí, puede ser, pero Me yo parece trato de muy buscar el lado romántico. O sea, romántico Hay también. algo- se fueron. Primero que la experiencia de Juan de San Martín en Yapeyú no fue la mejor. Tuvo inclusive un motín de los caciques y demás. La experiencia de Juan de San Martín gratificante fue la de la Caldera de las Vacas, cuando él estuvo ahí de administrador. Pero en Yapeyú no le fue demasiado bien. O sea que y aparte los dos se volvieron a España, no se quedaron acá. No sé hasta qué punto uno, en realidad es especularlo eso. O sea, pero Porque además, inclusive porque el además, hecho de, una de las cosas que se discutió respecto de la repatriación de los restos de los padres, primero, ¿de qué repatriación hablamos si eran españoles? Segundo, se fueron voluntariamente y habían sido enterrados en los lugares que ellos eligieron. La pregunta es, ¿cuál es el derecho que tienen o que tenemos los que venimos después a reinterpretar la voluntad de los que nos precedieron? Son todas cosas que, digamos, entran en juego, ¿no es cierto? O sea, sobre todo porque hay mucha cuestión, ¿cómo fue que dijo Tomás Eloy Martínez? Habló del delirio de la errancia de los cadáveres en la historia argentina. Y que en alguna medida capaz que empieza por ese lado, ¿no es cierto? O sea, políticamente es bastante barato y tiene una gran repercusión el mover muertos. Yo no sé, todavía ustedes hoy hay, que están en Buenos perdón, Aires, no me vengan a decir que estuvieron de acuerdo con que se trajeran los restos de los padres de San Martín a Yapeyú. Porque acá hubo algunos de nosotros que, por ejemplo, no. Pues sobre todo, ¿por qué? Porque fue un primer paso para querer sacarlo a San Martín de donde está. Eso es una cosa que es evidente. Aparte lo han dicho, el famoso proyecto Yapeyú ese que quería montar un centro turístico con San Martín como reclamo. claro, Pero dentro de procesión. no sé, bueno, cuando uno se mete con estas cuestiones, la historia es tan apasionante que Pero está bueno porque el sacralizar, me parece que no le ha hecho bien a nuestros próceres, el sacralizar, ¿no? El humanizar yo creo que los acerca al argentino de a pie todo el tiempo y nos acerca más a ellos también, ¿no? A los propios próceres, que quizás por broncearlos tanto, hasta a veces le hacemos decir cosas que no dijeron y por utilizárselos en una época determinada, se termina haciendo hasta con el cadáver. Yo he dado una conferencia que se llamaba Los cadáveres ambulantes, donde decía que nuestros próceres se fueron a morir todos afuera, bueno, salvo Belgrano, que en realidad muere en una especie de exilio interior, ¿no? Porque si hubiese habido teléfono, nadie le atendía al teléfono, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a veces se le hace decir, y San Martín lo dice claro, mi corazón en el de Buenos Aires, no dice en otro lado, ¿no? Y eso ahí también hay otra paradoja, porque si el problema, cuando abrieron el mausoleo en el 50, descubrieron que estaba embalsamado. No, Y si pero ya se estaba sabía. embalsamado, es posible que el corazón haya sido eviscerado y que haya quedado en Europa. Bueno, eso lo vamos a discutir en otra Qué oportunidad. aporte, ¿eh? Sí, está bueno. Qué aporte. Ya Mirá, se sabía que mirá estaba lo que está metiendo Jorge. sí, de todas maneras, claro que lo que San Martín en su testamento, dos cosas voy a aportar, ¿no? Una es mi corazón en Buenos Aires. Buenos Aires es todas las provincias unidas del Río de la Plata, más en esa época, después de tantos años, lejos de la América. Es decir, cuando San Martín dice Buenos Aires, y de hecho lo dice en algunas cartas, se está refiriendo a todo lo que es este territorio, en una representación. Y lo del corazón, en un hombre que no era muy poético, a diferencia de Belgrano, no era un literato, quizás Muy en de una la de las época, pocas, muy romántico, claro, muy de como la, Durandarte, de la bella echad época mi corazón francesa, hacia el frente. claro, de la bella época francesa, justo cuando San Martín ha estado compartiendo sus últimos años con los poetas y autores de ópera más importantes de Europa de ese momento. Así que quizás es una expresión para interpretar en ese sentido. Y además,
y te hago un aporte más también, que no hay que olvidarse las conversaciones que él tiene con su vecino y casero, Adolphe Gerard, donde Gerard dice que le manifiesta que él quería descansar junto a su esposa en el cementerio de la Recoleta. Esa es la que a mí más me gusta. Esa, digamos, es la que indica la más lógica. El doctor Vargas Gómez y yo escribimos un libro sobre las controversias sanmartinianas desde el punto de vista correntino. Y una de las controversias que tratamos es el tema de su matrimonio. Porque también ahora en los últimos años se han dedicado a hacer de la pobre Remedios una ninfomaníaca. O sea, la Florencia Canale, esa realmente es deprimente, lo que con tal de lograr un amarillismo total. Así que me parece bien porque me gusta esa versión que a mí más me gusta. Que, ¿no es cierto? Hay muchas, así que quería ir a Mendoza. Bueno, cada uno, todos quieren agarrarlo a San Martín. Está en la catedral, está bien. Cuando lo pusieron ahí, hasta Sarmiento, ¿no es cierto? Que era un anticlerical feroz, estuvieron todos de acuerdo. O sea, uno de los pocos momentos de acuerdo nacional, ¿no es cierto? Nosotros que siempre vemos cómo hacer para pelearnos, lo recibieron todos con unción y lo pusieron ahí todos, los que eran creyentes, los que no eran creyentes, todos, porque estaba en el mejor lugar que podía estar. Tiene que seguir ahí. Bueno, San Martín superando los inconvenientes. San Martín superando los inconvenientes que lo siguieron toda su vida, ¿no? Las luchas internas. Y vos cuando hablabas, Marcelo, hace un ratito de que te preguntan en la actualidad, una de las que nos encontramos siempre, ¿qué haría San Martín ante esta situación? Sacaría sus sables, algunos dicen sacaría sus sables y rodaría cabezas. Pero no hay que olvidarse que él ya lo dijo en vida eso, de que no sacaría su sable para dirimir luchas internas y menos políticas. Así que cuando nos preguntan qué haría San Martín o cuántas cabezas rodarían, tendríamos que contestarle con las propias palabras de don José. Y él mismo dijo, nunca supe empuñar el palo. Claro. Así que otra cosa que decía el profesor Gotelli, que estoy totalmente de acuerdo. Ahora por todos lados aparecen frases inventadas que Angaú las dijo, Angaú, quiero decir, es falso, pero dicen que lo dijo San Martín. Sí, montones. Ahora, voy a agregar el vaso medio lleno a eso. Por supuesto, esa frase, y Roberto tiene un trabajo donde desmiente muchas de esas frases. Esas frases marcan algo. Yo voy a mirar el vaso medio lleno, y es que todo el mundo necesita de un lado y de otro referenciarse en San Martín. Esto quiere decir que sigue siendo uno de los pocos personajes, a pesar de todos los cuestionamientos que se le han querido hacer, Jorge mencionaba algunos, sigue siendo uno de los pocos personajes en los que los líderes quieren actuar y referenciarse. Eso marca, yo lo voy a analizar por una forma dialéctica o por el antónimo. Eso marca sin duda que San Martín sigue siendo un referente importante para la sociedad argentina, que por supuesto, principio la responsabilidad de seguir difundiendo su legado, porque esa coherencia que él tuvo, nada más lejos, como decía Roberto, de derramar sangre, pero también más lejos de los regionalismos en el que nosotros, bien Jorge lo mencionaba recién, en el que hoy después de 200 años de muerto lo tratamos de llevar a un lado a otro. Yo me he cansado de escribir cartas tratando de dar por tierra con proyectos que todavía surgen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, tratando de traer los restos de San Martín a Mendoza, en una posición totalmente equivocada, y yo como mendocino, sanmartiniano, podría ser fundamentalista en esto, con una idea igual a la que comentaban recién, de elegir un monumento acá, traer los restos al lado del Memorial de la Bandera de los Andes, y no tiene sentido, primero, porque contravenimos su voluntad, primero, y segundo, de la que hablábamos recién, su corazón en Buenos Aires y demás, y segundo, yo voy a ser también mucho más práctico. Es tan hermoso el momento en el que está en los restos de San Martín, como también el de Belgrano, que quizás al estar en la intemperie ha sufrido un poco más, pero es tan hermoso y costó tanto, y es un símbolo, Roberto lo conoce mejor, es un símbolo de honestidad la suscripción pública al monumento, para construir el monumento que alberga los restos de San Martín, que deshacerlo, desarmarlo sería un sacrilegio.
Sí, Y además son, perdón, que me meta entre ustedes, es una deshonra mía meterme delante de ustedes. Pero además son obras de arte, hay que decir la verdad que también sería un pecado, porque son obras de arte los mausoleos, ¿no? La verdad, los dos. Los dos, tal cual. Y ahora que hace un año que no hay clases, recordemos que ese monumento se hizo en parte muy simbólico, pero muy importante, con las moneditas que juntaron los alumnos de todas las escuelas de la República. Cierto. Así es, todos los liceos militares, todos los gremios, desde el más pequeño hasta el más grande. Las sociedades de fomento. Fue, digamos, una recaudación popular a través de las comisiones provinciales. El trabajo, bueno, que hablamos del libro siempre que escribimos con Martín Blanco, donde nos vamos encontrando con esa sorpresa, ¿no? Donde el llamado del presidente Avellaneda en 1877 tiene una respuesta popular muy grande y una participación popular muy grande. Muchos hablan a veces sin saber, diciendo de que llegó entre gallos y medianoche, que nadie fue a recibirlo, pero se calcula que hubo 100.000 personas, que hubo desorganización, por eso hubo que poner el féretro. Me gustaría desmantelar Y sin embargo, tenemos que recordar que el mausoleo viajó en el mismo barco con San Martín en el Villarino. Esas son todas cosas que tratamos de ir dilucidando poco a poco en nuestro trabajo, ¿no? Y en este libro que vos prologaste, Aníbal, como siempre digo. Sí. Y que recomiendo, no porque lo haya prologado yo, sino porque lo escribiste vos con Blanco, así que un excelente libro. Al principio de la memoria que puede tener un chico de pocos años de vida en Corrientes, ¿no? O del Río. No hay que olvidarse que muchos autores lo dejan de lado, que parece como que San Martín hubiera nacido en Corrientes y en el año 84 ya parte para España. No, hay un breve periodo, hay unos 3 años más, de los 3 años hasta los 6 de edad, que San Martín pasa en Buenos Aires junto con su familia, primero con su madre y sus hermanos y después con su padre, que termina de cerrar los balances y cerrar esas cuentas que tenía en Yapeyú, de donde no le veía todo bien como administrador, con la salvedad de que también tiene que agarrar una papa caliente en las manos, ¿no? Por eso lo llaman, por su experiencia, muy buena experiencia en Calera de las Vacas para sacar las papas del fuego en Yapeyú, que también le costó sus problemas. Con respecto al entierro de San Martín, hay una cosa que me gustaría, que acá está circulando mucho, que es el tema de los 7 granaderos fantasmales. No, olvídate. Que llegaron yo soy capitán retirado. Si me quiero poner mi uniforme ahora, no me entra ni una manga, más o menos. Y aparte de lo que queda del pobre, o sea, vienen con sus caballos, montan. Es totalmente falso. Los 7 nombres son los nombres que se conocen de los que volvieron convocados. Pero claro, se ha convertido en una cosa que ya directamente uno la ve por internet, que están permanentemente fogoneando con ellos. No, pero ya por suerte la estamos revirtiendo poco a poco con pruebas y machacando también y con correcciones. Por suerte, hay algo que es una muy linda historia, lo reconocemos, pero hay gente... Romántica también. Que dice, qué lástima que no es, pero a mí me gusta creer que la historia es así. Y yo siempre contesto que la historia no es una cuestión de fe. No es lo que yo creo y me parece que pueda ser y sea lindo o pueda ser lógico. En este caso, siempre hay que fijarse que es una historia que no tiene fuente, que surgió hace unos muy pocos años y que si uno va hacia atrás no la encuentra ni siquiera parecida a esa historia, excepto la de los 7 granaderos que hicieron toda la campaña sin contar San Lorenzo, o sea, los que salieron de retiro en 1814. Que hay 2 puntanos, un chileno, que Francisco Olmos es chileno, no catamarqueño. Bueno, los diarios de la época publicaron como en 3 días toda la historia del sepelio. Y la única persona que estuvo ahí toda la noche fue Guido Hispano. Eso lo dicen los diarios. Hubo una comisión que estaba encargada de velar. Claro, pero el que se quedó toda la noche ahí fue solamente Guido Hispano, que lo acompañó. Después los demás eran gente que iba, que venía, y en ningún lado habla de los 7 granaderos. No, para nada. Es más, la cobertura periodística fue fantástica. Nosotros, te digo, de esa época había 7 diarios y tocamos todos los diarios. La revista El Mosquito también. O sea, hubo
hubo un trabajo de investigación donde ni siquiera hay una sola mención. Es más, había una comisión de descendientes de camaradas de armas de San Martín que formaban cerca de 200 y que tuvieron que hacer 10 representantes porque no podían entrar todos a la misa que se hizo al día siguiente, el día 29 de mayo. O sea, hay muchísima información. Tendríamos que volver a hacer una charla sobre el entierro, ¿eh? Lo invitamos a Martín. La verdad. Ahí lo invitamos a Martín. Sí, la verdad, ¿eh? Podríamos, ¿eh? Pensémoslo. Pero volvamos, bueno, a nuestro padre de la patria a los primeros años, y que realmente también tenemos lugares en Buenos Aires donde marcar que vivió San Martín, además de la Fonda o de los Altos de Escalado, los Altos de Riglos, la Casa de Dumas. O sea, tenemos muchos lugares que a veces no están siquiera San Martín marcados. y Belgrano asistiendo a la misma iglesia en los mismos años, a las mismas misas, algo olvidado por la historia tradicional, y si bien tienen diferencia de edad de 8 años, recordemos, Belgrano y San Martín se llevan 8 meses, las familias por lo menos, sin duda, se han cruzado, la familia Belgrano y la familia de San Martín, como la familia de Escalada con la familia de Belgrano tenían incluso relaciones comerciales. Digo esto porque es importante, porque sin duda, por supuesto, después esto es como cuando uno se encuentra con un amigo que no ve hace 40 años, el recuerdo puede ser vago, pero en un lugar como Buenos Aires, fuera Mendoza también, como eran todas nuestras provincias, tan pequeño en esa época, yo siempre digo, yo soy del pueblo, soy de la ciudad de General San Martín, de la villa de General San Martín, fundada por San Martín. Cuando yo era chico, era un pueblo chico, hoy es una gran ciudad, en donde nos conocíamos todos y en donde los lazos familiares son muy fuertes. Imaginemos la Buenos Aires de esa época, de 1780. Y aquí, si bien hay dos fuentes, Roberto, vos me vas a recordar una es un fraile y otra es el doctor Descalzo, son quienes en sus libros citan la relación de que pertenecían y está en la firma de Belgrano, de Domingo Belgrano y de Juan de San Martín en las actas parroquiales. No me acuerdo el nombre del fraile que escribe, ¿cómo? No, tampoco lo tengo. Pero en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo. Claro, el coronel Descalzo no. El coronel Descalzo no, es este fraile, sí, ahora que es tucumano, lo publica en Tucumán. Sí. Este trabajo donde constan las firmas en un acta de la misma fecha de ambos padres, de los abuelos de la patria, digamos. Eso me parece que es un dato central en la niñez de nuestros dos padres fundadores, en donde, bueno, aquí, con perdón de Jorge, yo siempre digo, bueno, el no ser historiador de formación académica me permite hacer algunos vaivenes en la historia, pero el encuentro de las dos familias sin duda estuvo, esta acta lo corrobora, y el conocimiento de un San Martín de 7 u 8 años y de un Belgrano de 1 año, es muy posible. Al revés, un preadolescente Manuel con un muy jovencito, claro, nene de 6, 7 años de San Martín. O sea, ¿por qué no especular, digamos, con alguna que le haya acariciado la cabeza cuando pasaba? Acá el problema, un segundo y perdónenme que me meta de vuelta, pero el problema, lo digo como porteño, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires, el problema que hay aquí es que somos una ciudad de placas, pero solamente es el famoso aquí vivió, nada más, o aquí estuvo, o aquí se reunió, y por eso, cuando uno es chico, y ese es un pecado de la ciudad de Buenos Aires, no tienen dimensión ni noción histórica, ¿no? Porque uno ve la placa en un edificio de 20 pisos, y bueno, se supone que allí estuvo, pero es difícil dimensionar, ¿no? En el interior, en los sitios donde estuvo, pudo haber estado, uno todavía tiene hasta los olores, los lugares, los árboles, las piedras donde pudo haber pisado. Acá realmente es como que se quiso borrar la historia en un momento determinado, ¿no? Como que nuestros próceres quizás no cuadraban en algunas épocas y bueno, y todo se fue volando por el progreso, ¿no? Una falta de contexto, o sea, la placa es bienvenida para marcar un hito, como el nombre de una calle. El tema a veces pasa por nosotros, que no nos preocupa saber por qué la calle donde vivimos se llama así. Yo vivo en casi esquina Merlo, y si le puedo preguntar a la mayoría me va a decir que es por Mostaza Merlo, el nombre de la calle. O sea, digamos que tenemos
que, como digo siempre, ser curiosos y hacer docencia en estas pequeñas cosas, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué mi calle se llama como se llama? ¿O por qué mi Bueno, pero pueblo se llama? es algo maravilloso cuando uno le explica a los chicos o le explica a cualquiera que pregunta sobre San Martín, ¿no? Que le gustaba la carpintería y que tocaba la guitarra y que jugaba al ajedrez y que le gustaba comer asado y que le gustaba el café. Ahí lo vas acercando a la gente, ¿no? Porque que la gente fuimos educados en que era de bronce y todas estas cosas tan humanas quizás no eran de él, ¿no? Y lo bueno para acercarlo es que fue un chico que fue creciendo con las etapas de su época, ¿no? Y en el contexto de su época. Ahí las herramientas tecnológicas ayudan. Mendoza está haciendo desde hace mucho, Mendoza como en muchos lugares, los famosos códigos QR abajo de la placa o en los hitos, en los monumentos, que uno acerca el celular y tiene un pequeño texto que después se puede ampliar y después lleva a páginas oficiales de las distintas instituciones. Nosotros hemos integrado hace poco una comisión que ha encabezado el Departamento de las Heras, sobre todo con el campo histórico El Plumerillo, donde poniendo en valor la ruta sanmartiniana, se ponen estos mensajes, los chicos acercan su celular y obtienen información, pero información validada, porque nos pasó y sigue pasando que muchas veces en el relato que hace quien está en el lugar o en el relato que hace un guía, nosotros en eso nos hemos preocupado mucho en capacitar guías turísticos, en capacitar a las personas que están en los hitos históricos, que el relato sea fundado, que tenga validez, que sea validado de fuente, que sea de fuente en lo posible primaria o secundaria, y que tenga el asidero que se necesita en hechos, fechas y lugares. Como decimos en la administración, en mi actividad, nunca emprender un proyecto si no se tienen los recursos necesarios. Entonces, los recursos en este caso son la información valedera, la información validada. Y en eso me parece que la tecnología ayuda mucho. Y también, como decía Roberto recién, hay que dejar de lado y empezar a tratar, y esto creo que es importante estos ciclos, a dar por tierra con ciertos cuentos que no son más que eso, que ciertos relatos que pueden parecer muy bonitos, pero que son eso, que son relatos. Mendoza, se pueden imaginar, ¿no? Mendoza es uno de los sitios de San Martín más tiempo vivió de manera habitual, donde la cotidianidad de la vida sanmartiniana fue muy fuerte, está plagada de relatos. Muchos valederos de tradición oral validada por el gran Draghi Lucero y otros que se han deformado en el tiempo y que se han inventado. Entonces vamos tratando humildemente de ir, digámoslo, corrigiendo hacia la realidad. Y el que no existió, que no tiene ninguna fecha ni hecho, ni ningún personaje que lo pueda validar, directamente borrado. Como hicimos Marcelo, en San Martín Medalla de Bronce, con nuestro capítulo de San Martín Cornudo, que lo hablaba recién Jorge, donde la ponen a Remedios y sacando una frase fuera de contexto de San Martín a Guido, diciendo que lo toman por verdadero cornudo, pero refiriéndose a una maniobra del gobierno que quería moverlo de y que demostramos también de que a las fechas que se manejan los supuestos amantes de Remedios, ella ya no estaba en Buenos Aires, o sea que era complicadísimo el punto, y ya habló Jorge, una novelista. Hoy lo acusarían de traficante de drogas. Sí, hoy tal cual como dice Jorge. Tiene sus propias maldiciones. Claro. Ya, hoy dirían que trafica drogas, que es un narco. O sea, sí, seguramente. Sí, es tal cual. Sí, no hay... Hay una... seguramente conocen, acá hay una especie de digamos, una anécdota esa de el bicho de luz y la yarará. O sea, Isondi se le dice al bicho de luz, ¿no? Que dice que está dando vueltas por la selva y la yarará le dice, te voy a comer porque te odio. ¿Y por qué me odias si yo nunca te hice nada? Porque brillas. O sea, el problema de San Martín era ese. Es un problema humano, desgraciadamente. Es un problema humano, desgraciadamente, ¿no? Tal cual. Y otra cosa que quiero rescatar de lo que dijo Jorge, que hablaba de los libelos que escribió Alvear en Nueva York, que los cuenta Iriarte, donde saca esa falsa autobiografía. Ahí Alvear, Carlos María de Alvear, su supuesto medio hermano, que teóricamente conocería el origen de San Martín, en ningún momento
trata a San Martín, a pesar de que le dice de todo, no lo trata de bastardo, no lo trata de Y hubiera indio, sido no lo una trata gran arma de para mulato. utilizar. Hubiera sido una gran Exactamente. herramienta para utilizar en ese ataque mediático. Era quizás el arma más menos prestigiosa para utilizar. O sea, lo más despreciable que podía haberle dicho, en conocimiento de causa, teóricamente, no lo dijo. No lo Pero dijo. ahí también, Roberto, bueno, lo hemos hablado, como acordate también acá, y yo siempre hoy lo citaba en una nota, acá hay que recordarse que Mariano Balcarce quema muchas de las cartas y archivos personales de San Martín por pedido de su suegro. San Martín, como lo dice muy bien la doctora Beatriz Bragoni, fue alguien que en sus últimos años de vida fue construyendo también lo que quería que quedara de él de la posteridad. Porque humildad no significa ser tonto. San Martín tenía muy claro cuál era el rol, lo dijo en varias frases en sus cartas, cuál era el rol que él jugaba y que iba a jugar en el juicio de las generaciones futuras. Entonces, muchas de las cosas que se escriben o se dicen no tienen fundamento porque no hay ningún papel privado. Son muy pocas las cosas privadas de la familia de San Martín que han quedado porque él pidió a su yerno que las destruyera y que quedaran ordenadas, y él dice, lo dice San Martín, no alcanzó a terminar su trabajo de San Martín, copiaba, hacía libros copiadores, copiaba las cartas, un trabajo increíble. Es decir, ustedes imagínense que cada mail que envían hoy nosotros dejamos una copia, pero en ese momento había que reproducir la mano, y San Martín tiene gran parte de sus cartas con amigos, con mandatarios, esos 25 años largos de su vida en Europa, que han sido reproducidas por él. Y algunas, muy pocas, de las que recibió y que se destruyeron o en parte, las recordó de memoria. ¿Eso qué implica? Indica un hombre que está dejando su legado de manera ordenada, su vida pública justificada, un hombre, un líder público que rendía cuentas, que rindió cuenta en toda su carrera pública, y que siente ese sentido de decir que también todo lo que no contestó en vida, sabemos que era muy poco afecto a contestar a los ataques, como los ataques de Alvear, de Rivadavia, los ataques de los papeles públicos, muy pocas veces tomó su pluma para contestar algún ataque, pero sí se preocupó de dejar sus papeles ordenados porque quería que su legado fuera justamente el de esa transparencia, yo suelo decir. Y sus papeles privados no. Entonces, hay mucho invento en esto. Y voy a hacer otra vez poco académico. Hay mucho cuento, hay mucha intención, como decía Jorge al principio, de ciertos personajes de intentar de defenestrarlo, de bajarlo erróneamente. Por eso nuestro título, voy a ser autorreferencial, esto no se hace, nuestro título de San Martín más allá del bronce, de bajarlo del bronce malamente. Y nosotros decimos algo así, recuerdo, Roberto, en el prólogo dijimos, en la introducción, es un hombre que está en el bronce, que nunca lo buscó y que lo mereció, pero que nunca buscó el bronce. No. Entonces, hay que verlo en su verdadera dimensión. Totalmente de acuerdo. Y en esos papeles privados, hay que recordar también de que al fallecer Mariano Balcarce, quien fue quien le acercó los primeros papeles a Bartolomé Mitre, tarea que después siguió su hija, Josefa, o sea, nieta de San Martín, que no tenía muy en claro qué papeles tenía que enviarle, y le manda un baúl que aparentemente no tenía que haberle enviado, que son los famosos borradores de las cartas que San Martín había escrito, y que por eso conocemos algunas cosas que seguramente San Martín estimaba que no quería que se conociese. Y no debían saberse. Pues que de golpe, bueno, digamos eran más privadas, y muchas de estas cartas, que son borradores, nos llegaron y nos explican un poquito más de la vida de San Martín, y que por suerte todavía siguen apareciendo, ¿no? Que por suerte siguen apareciendo. Una pregunta que están haciendo aquí, yo sigo el monitor acá con las preguntas de quienes nos están viendo, ¿no? Quizás nos puede acercar un poco Jorge también esta respuesta. Preguntan cómo era la vida de San Martín niño, ¿no? En Yapeyú. ¿Cómo era la vida de un niño como San Martín en Yapeyú en esa época? No hay elementos de juicio. Yo personalmente soy totalmente opuesto a... ¿Ah? El sonido. No, adelante, te escuchamos, Jorge. Sí.
Yo personalmente soy totalmente opuesto a especular. O sea, digamos, y tampoco creo mucho en la memoria. ¿Eh? Cuando yo era chico, en mi casa me decían, porque tus antepasados firmaron la Constitución, y yo contento, hasta que averigué un poco cuando era más grande y descubrí que no era la Constitución lo que habían firmado. Habían firmado la Constitución de Buenos Aires cuando se hizo la secesión, que es una cosa muy diferente, evidentemente, tiene mucha menos jerarquía, ¿no es cierto? Y así que inclusive yo, el famoso ombú ese Yapeyú, y capaz que es el único árbol que hay, así que uno pasó y dijo, acá estuvo San Martín, y a partir de ahí se consagró, ya se sacralizó que ahí había estado. Pero me imagino que no se puede especular sobre eso, pero habrá sido la misma infancia que la de cualquier otro chico de los que vivían ahí, que eran todos indios, ¿no es cierto? O sea, eran todos indiecitos, o sea que habrá jugado mucho, pero es especular. O sea, De no todos hay modos, elementos como para decir. habrá sido una infancia con costumbres muy españolas, ¿no? Por los padres. Por supuesto, y a mucha honra. O sea, me parece que, como es que dijo Rubén Darío, tricornio, casaca, pistola y la vieja vida española. Una cosa que hay que destacar es que San Martín era el menor de los 5 hermanos y seguramente el Benjamín de la familia y muy mimado en esos 3 años en Yapeyú. Y él siempre fue muy agradecido a su única hermana mujer, María Elena, la mayor de los 5 hermanos, a quien menciona en su testamento y le deja una pensión. O sea, una de las cosas que quiero destacar es que San Martín, luego ya en el exilio, en su ostracismo voluntario, retoma contacto con 2 de sus hermanos, con María Elena, a quien le deja una pensión vitalicia que después seguía a su hija o su sobrina, y se reencuentran con el hermano menor que le seguía, el cuarto hermano, que es Justo Rufino. El único con el que aparentemente se carteaba en el Perú y con quien se encuentra en Bruselas y comparten 7 años de vida en Bruselas, hasta que San Martín se muda a París y Justo Rufino vuelve a Madrid, que también hay que destacar que sus 3 hermanos varones hicieron la carrera militar. Los 4 en realidad, incluyendo a José, fueron integrantes oficiales del ejército español, con diversa suerte, obviamente. Por eso quiero decirte que San Martín no se fue de España y se olvidó de sus hermanos. Uno fallece en el 22, otro, no recuerdo el nombre, Tadeo, Manuel Tadeo en el Manuel 52. Tadeo. Exactamente, que es el que lo sobrevive. Con él se no tuvo contacto, pero sí con Justo Rufino, que fallece en el 32. El otro, yapeyuano. Ese es otro argumento otro elemento de juicio para desmontar la idea esa de que San Martín no era hijo de sus padres. Porque qué sentido tenía que criaran como que yo vaya a la casa de un amigo, mira, ¿sabes qué? Tuve un problema, la sirvienta quedó embarazada de mí y quiero que vos lo adoptes y lo críes como si fuera tu hijo. Y los San Martín tienen un montón de hijos propios ya. O sea, no resiste el menor análisis. No. Pero ese es el argumento. La tesis de Joaquina Arrotea de Alvear queda totalmente ya desestimada por estudios que realizan un historiador santafesino y después lo replica Patricia Pascuali con lo que es el expediente sucesorio de los Arrotea de Alvear, en donde queda totalmente desestimada la argumentación que utilizan Chumbite y después Hamilton para sostener la falsa afiliación de San Martín. El Diego Sarcona también sacó un dictamen, pero creo que el expediente sucesorio de Santa Fe de la familia de Joaquina queda muy claro de dónde surge, de la insanía de esta mujer, surgen esos desvaríos de que San Martín era su tío. En esa época le llamaban erotomanía lo que tenía, o sea, ahora sería una ninfomaníaca, ¿no es cierto? Fantaseaba con que ella tenía relaciones sexuales con grandes personajes y cosas por el estilo. El marido fue el que le hizo toda la declaración de insanía. La declaración de insanía, sí. Así es. Ahí podemos recordarlo también al inestimable Adelante, Jorge. García Hamilton, que es otro de los fabuladores seriales, que fue el que empezó un poco con eso. Él fue el que la sacó de la galera a
a la Joaquina esta. Sí. Digamos, Los bueno, muchachos, tanto Chumbita como Sarcona como Hamilton seguramente habrán querido, como se dice en el ambiente editorial, recuperar, ¿no? Y entonces buscaron algo que pegara fuerte y con eso pasar al frente en lo mediático, ¿no? Como buscan muchos historiadores a veces, ¿no? Que los llamen a los noticieros en una fecha determinada, etcétera, y a veces, como fariseos, son capaces de decir cualquier cosa con tal de estar un ratito en la televisión, ¿no? En eso coincido con Jorge también. Aníbal, Sí, adelante. sobre eso. Estábamos en el Congreso Sanmartiniano en el año 2000, en la Escuela de Guerra, José María Campos, y estábamos en las distintas comisiones académicas, y cuando me está por tocar exponer a mí, nos vienen y nos avisan que hay un intervalo en la exposición de las comisiones que eran simultáneas, porque llegaban al lugar del Congreso Internacional Sanmartiniano García Hamilton y Chumbita con las cámaras de televisión, porque recuerden que ellos habían hecho el pedido de ADN, de casi un proyecto que casi llega a ser ley, nosotros lo seguimos mucho. Y yo tuve la suerte de ver desde lejos de los pasillos una especie de, no diría trifulca, pero sí cierto malestar que se originó porque los más de 200 congresistas salíamos a ver este tratado forzado de ingreso de lo que iba a ser la exposición de la falsa afiliación de San Martín. Y acá en Mendoza, cuando se presentó don José, yo estuve, cuando José Ignacio García Hamilton, a quien respeto porque su libro sobre las cartas quillotanas entre Alberdi y Sarmiento realmente me parece, a mi juicio, un muy buen libro, o el de Cuyano Alborotador también es un muy buen libro de ya fallecido autor Ignacio García Hamilton, pero creo que cuando José intentó eso, que vos bien decís, de ser un bestseller como lo fue, o de ser un libro muy vendido, pero acá en Mendoza, imagínense, en la tierra sanmartiniana, no lo pudo presentar. Se frustró la presentación, lo cual no estoy de acuerdo, pero yo estaba presente en ese hecho tan terrible que fue en donde no le permitieron ni siquiera subir al estrado, tomar la palabra. Fue un hecho bastante, yo era muy joven, lo recuerdo hasta bochornoso, les diría, porque yo creo que toda obra tiene derecho a ser presentada, y después, como me pasó a mí en muchas ocasiones, leyendo el libro, hacer todas las refutaciones y todo lo propio, ¿no? Con esto que compraste el libro, Marcelo. Sí, ¿ves? Sí, lo compré. ¿Viste Colimodio lo que pasa al final? Mea culpa. Lo subrayé y saqué una nota en el Diario Los Andes, que por supuesto a García Hamilton no le debe haber ni llegado ni interesado. Saqué una nota meticulosa diciendo en dónde yo creía que tenía errores esta novela. Pero bueno, forma parte también del devenir cuando uno entra en este ruedo. Roberto tiene mucha experiencia que yo en los libros sanmartinianos. La verdad, a veces cuánto por vender un libro se escriben cosas, y los verdaderos libros que se tienen que leer, yo recomiendo mucho siempre los de ustedes, porque son libros documentados. Ustedes, la verdad, tienen algo que hay que resaltar siempre: no hablan sin la prueba documentada, y eso es muy importante. Porque fabular puede fabular cualquiera historia. Yo me puedo sentar mañana, inventar un romance de, no sé, del que quiera con el que quiera. Va a vender libros, no va a ser verdad. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Y después, acá hay una anotación, miren una anotación, Martín Blanco está escribiendo. Les digo que después métanse en los comentarios y contéstenle a la gente, porque están, la verdad, están aportando muchísimo, muchísimo. Y Martín Blanco dice: aparte, si leen el diario de viaje de Diego de Alvear, se nota claramente que la misión demarcadora de límites que él encabezaba estuvo en Yapeyú en 1784, es decir, cuando San Martín y su familia ya estaban en España. Ya estaban arriba del barco. Sí, tal cual. Ya estaban arriba del barco. Es imposible encargar un chico si no te encontrás con la madre, va por decirlo fácilmente, ¿no? Es así. Es complicado. Pero hay algo, ¿sabes?, que uno va notando, Aníbal, es que al lector, ya sea de libros o de artículos en internet, cada vez le interesa menos la fuente. Lamentablemente. Sí. Vos en tu profesión lo sabés. En muchas ya estoy viendo.
y que muchas cosas, viste, es porque es lindo lo que decía yo antes, ¿no? La cita del libro. Hoy ya no nos permite. ¿Cómo? Perdóname, Marcelo, no se escucha bien. Hemos tenido que modificar las citas famosas que hacíamos. Perdón, ¿sí? Hemos tenido que modificar las citas que hacíamos en los libros, porque los editores te dicen, no me pongas esas citas enormes a pie de página o de referencia a final de cada capítulo. Hoy la gente ya no lo quiere, un lector. Tal cual. Yo les voy a decir algo que pasa. Estábamos preparando unas placas con frases de San Martín para el centro sanmartiniano. Y las frases son perfectas, pero tienen un tema para la época. Son tan perfectas desde lo escrito, desde lo literario, de cómo está redactado, que en realidad están tan encabalgadas entre sí que si vos las cortás al estilo actual, que hay que leer 2 renglones, o si no la gente cambia con el dedo y no te lo lee, pierden sentido. Yo dije, no publicamos nada. Yo no voy a cortar la frase de San Martín, porque si no, no entendés de dónde viene el pensamiento, que es absolutamente coherente. Es un intelectual brillante, San Martín. Es brillante cómo razona. Tenés que ver el contexto donde la escribe, de dónde la escribe, a quién la escribe y en qué año la escribe. Tal cual. Porque no es el mismo San Martín el de 1812 que el de 1848. Totalmente. Las apreciaciones son distintas. Y además, ya te digo, no tenés muchas frases así, serás lo que debas ser o no serás nada. ¿Viste esa frase que espera la gente todo el tiempo? Sí. Y a lo mejor frases así tenés 5, y de las otras tenés decenas y decenas de excelentes frases, pero son incortables, y por eso la gente termina inventando y otra termina creyendo las frases inventadas. Adaptaciones. Con Marcelo encontramos una brillante crítica al manifiesto comunista recién salido. Por ejemplo. De golpe, ahí sí se pueden sacar frases fuera de contexto y utilizarlas en cualquier momento político. Pero, totalmente. Bien, lo dijo San Martín, pero no es lo que quiso decir. No tiene nada que ver con la época. Volvemos a la frase que hablábamos recién, que le dice a Tomás Guido, me siento un verdadero cornudo. La sacamos de contexto y es otra cosa. Totalmente. Este tipo de cosas tenemos que tener cuidado de no tener cometer esos errores. Y bien haces, Aníbal, de tener que ponerlo todo, por más que sean 4 o 5 líneas o un párrafo. Pero hoy el lector está vago, es muy poca la gente que quiere fuentes, no interesa, te comparten las notas y la fuente es el medio donde la publicaste, no sos vos. O sea, en el caso de Marcelo, fuente Diario Los Andes, en el mío, fuente Infobae, u otro tipo, y ya de golpe se pierde el prestigio del autor. Entonces, cuando uno dice, antes como decíamos, ¿te acordás? Lo dijo la tele, ¿es cierto? Ahora sí lo leí. Por la radio antes. Lo dijo la radio. Lo dijo la radio. Totalmente. Claro, lo dijo la radio, pero ahora sí, lo leí en Instagram. Ah, bien, ¿y quién lo escribió? No sé. No, tal cual. Porque hoy es toda una foto con un renglón abajo. Si no decís rápido lo que querés decir en un renglón, el dedo hace así y en la red pasó San Martín, pasó el que sea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí tenemos una ventaja de un San Martín, por supuesto, como yo siempre digo, que no era un gran literato, que escribía bastante bien, que mostraba su erudición por esa gran biblioteca que San Martín, ya hemos hablado en otro momento, en otro encuentro, de esa gran biblioteca que San Martín tuvo. Entonces su erudición era buena, su ortografía no tanto, era muy bueno, pragmático, dando ejemplos. Esto es muy interesante, el humor propio de una mente privilegiada, de un hombre muy inteligente, tiene un humor sarcástico y hoy diríamos a veces hasta un humor negro en algunas chanzas que utiliza con sus amigos, y lo cierto es que es un hombre práctico a la hora de escribir. Entonces se lo intentó sacar de contexto, como decías, Aníbal, en vida. De hecho, muchas veces se tomaron parte de los manifiestos y proclamas de San Martín y se lo trató de cambiar en su sentido. La guerra que le hacen los papeles públicos en Buenos Aires, en Chile y en el Perú es terrible. La guerra en Europa, la guerra de la pluma en Europa, contratada por enemigos de Buenos Aires de San Martín, que le hacen en Europa también es muy interesante. Pero sin embargo, a esa guerra de pluma que se le hacía a San Martín, surgieron, y en esto agradezco
a una amiga en común, una colega académica que tenemos con Roberto, que es la doctora Denise Clevalier, que en su libro cita mucho de lo que fueron las publicaciones de grandes personalidades, sobre todo en Bélgica, en Francia, cuando San Martín va ganando las grandes batallas, cuando va concretando sus planes de campaña, y surgen quienes habían sido sus compañeros de educación o sus compañeros en el ejército muy jóvenes, diciendo que ya desde muy jovencito San Martín destacaba por su inquietud, por su preocupación por aprender, por ser un chico muy despierto, diríamos hoy en día. Yo diría hoy en día, trayendo otra palabra actual, muy brillante, muy enterado. De hecho, hay un artículo que no recuerdo ahora qué compañero de estudio de San Martín lo escribe, un militar famoso, que dice que ya desde muy temprana edad, cita a los 8 años, siendo mucho más pequeños que nosotros, veíamos en este muchacho una personalidad que se imponía. Lo dice un militar español que ha sido compañero de San Martín, que es más grande que San Martín y que recuerda a este muchachito de 8 años, más o menos, si no recuerdo mal, en la época que San Martín logra la victoria de Maipú. Escribe esto este militar español. Les hago una pregunta y con esto pasamos a la participación de Liliana Suárez. Jorge, estamos tratando de subirlo, pero se le cortó la comunicación. Está tratando de subir, pero no lo logra. Sigamos nosotros hasta que podamos tenerlo de vuelta. Hay una pregunta que hace Viviana Baraldo, que yo coincido con ella, pero no logro que se imponga, es ¿por qué no celebrar a San Martín más en la fecha de su nacimiento que de su muerte? ¿No? Pasa con todos los próceres argentinos, ¿no? Que en realidad se los empieza a celebrar cuando ya no molestan, ¿no? Debe ser lo mismo que pasa con los de ahora, ¿no? Y los de hace unos años atrás, es decir, debe ser el gen argentino, ¿no? Que empezamos a comprarle la medalla al compañerito de la oficina cuando viene a avisarte que se jubila, ¿no? Le hicieron la vida imposible toda la vida laboral y el día que se jubila le hacemos la colecta, vamos a hacer la cena, le hacemos el diploma, ¿no? Todos los compañeritos. Debe ser por eso. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hay varios motivos. Uno son los calendarios escolares. A nosotros nos caen justo. Claro, cae en febrero, claro. En febrero, enero. Viste que ahora en el verano no pasa nada, pero en esa época no es que se iban de vacaciones o había temporada de playa o nos íbamos ¿a dónde vamos? La sierra, la montaña. Sí, San Martín fue a la montaña, pero cruzó los Andes en enero. Y de golpe este tipo de cosas te quitan presencia de actos. Impacto. Pero sí coincido que hay que destacar y celebrar el natalicio o el cumpleaños. La excusa de la fecha escolar, por ejemplo, con Belgrano no corre el 3 de junio, sin embargo se celebra porque se aprovecha la fecha para el Día del Inmigrante Italiano, para el graduado de Ciencias Económicas, tiene, digamos, otras connotaciones. Pero realmente sí, es como que, no digo celebramos, conmemoramos solemnemente con un gen argentino triste realmente, de pesadumbre por el fallecimiento de alguien. O sea, no tenemos esa idiosincrasia americana de hacer una comida cuando alguien se muere. Acá al contrario, lloramos y contratamos la Llorona y nos vestimos de negro y te llevamos flores, no hacemos un banquete. Bueno, pero es la diferencia entre el gen católico romano y el gen protestante, ¿no? Son totalmente de acuerdo. Son dos concepciones, ¿no? Son dos concepciones. Acá lo más cercano, muchachos, ya me fui, parecía una charla de café esta, de que estamos los tres solos. Pero eso es lo que nos están agradeciendo quienes nos están viendo, ¿eh? Porque estamos hablando en el idioma que todos entendemos y eso es lo bueno. Yo digo acá nomás, yo voy mucho, bueno, ahora no puedo, pero yo quiero mucho nuestra hermana patria chilena. Nuestros hermanos chilenos festejan su 18 de septiembre 4 días antes, con fiestas que son increíbles. Nosotros nuestras fechas patrias, incluso de celebración, como deben ser el 25 de mayo y el 9 de julio, hemos dejado de hacer como se hacían las famosas fiestas mayas en la época muy atrás del 25 de mayo, en donde se hacían comidas, bailes típicos, la gente salía a las calles, porque son fiestas, son fechas de celebración, son verdaderas fiestas, y las hemos dejado de recordar y conmemorar de esa manera. Y hablábamos de fiestas mayas, acordate, fiestas mayas hablábamos. Fiestas mayas y había competencias deportivas también.
También, claro. Bueno, acá todavía se mantienen los juegos, los juegos Evita, los juegos sanmartinianos, de fechas de conmemoración importantes, que no tienen por qué la solemnidad, y acá me meto en un tema específico de Aníbal, el protocolo no tiene por qué estar reñido con la alegría, con la sonrisa, no tiene por qué estar reñido con la música. La cantidad de tango, hace poco yo participaba con un amigo acá músico, un gran amigo, Javier Rodríguez, que es un músico que ha trascendido Mendoza y que tiene mucho en su cancionero, él grabó la versión original del himno completo, que es muy interesante. Él reproduce muchos tangos históricos, muchos tangos sanmartinianos y también muchas zambas y canciones de otros folclores. Y eso se ha perdido en los actos. Y yo digo, ¿por qué no podemos incorporar esa música, que también es una forma de educar a nuestros ¿Hace cuánto no suena Los 60 Granaderos, por ejemplo? Que era con lo que aprendíamos a tocar la guitarra. Pero volviendo a la pregunta que te hacía de tu amiga Aníbal, es que ¿a dónde vamos a conmemorar alguna fecha? ¿Al cementerio? Sí. ¿Al monumento, al bronce? ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos una corona de flores? Sí. O sea, no hay, digamos, la solemnidad y el protocolo, y ahí la culpa la tiene la gente ceremonial, no tengo ninguna duda. No, olvídate, no. Nosotros cumplíamos órdenes siempre. Claro, nosotros queríamos hacer otra cosa. Igual algún día vamos a dedicarle una emisión al perfil protocolar de San Martín, 14 documentos protocolares en la construcción formal del Estado peruano tiene San Martín. Es el estadista que más se preocupó por formalizar las relaciones públicas de los estados. La verdad que es un detalle increíble, único. Como siempre decimos, perdonen que haga esta acotación. Estaban todos los detalles. Y hablando de detalles, además, a San Martín lo quiero por eso. Vos fijate que nosotros estamos de camisa en casa y vos de corbatita. O sea, acá hay algo que tratamos y decimos, por eso digo con razón que los ceremonialistas son culpables. Bueno, dejemos de hablar mal de los ceremonialistas porque nuestro patrón no es San Martín, te aviso. Así que es patrón por dos cosas. Es patrón por dos cosas y nos vamos a Yapeyú. Patrón por dos cosas. Primero, por la cantidad de documentos protocolares y segundo, por el pensamiento logístico de San Martín, que fue un gran conseguidor de cosas para armar el ejército de la historia de América Latina, ¿no? Entonces, por las dos cosas, por su sentido logístico y por su sentido formal, por las dos cosas. Déjame agregar ahí que también perdón, Aníbal, ya que está, déjame agregar también un chivo. Aquí en Mendoza, el Colegio de Licenciados en Administración tiene justamente como patrón y como día del administrador por San Martín el 10 de agosto, cuando fue designado gobernador intendente de Cuyo, en una ley que nosotros escribimos, propusimos y que salió aprobada, y que el colegio, supuesto por resolución técnica, aprobó, y los administradores en Mendoza tenemos como guía y patrón a San Martín como el primer gran administrador en Mendoza, cosa que también la gente por ahí no sabe de este hombre que, si bien tenía su formación militar, como siempre decimos con Roberto, pero que fue un gran líder político, a pesar de que una faceta, ya lo hemos hablado en otro encuentro, que se trató de anular de San Martín, se trató de extirpar la faceta de líder político, la de líder, la de gobernante y la de administrador. Facetas que creo que son tan o más grandes que la del libertador que cruzó los Andes y que era Guatay. Un gran estadista, un gran estadista. ¿Qué les parece si para ir ya cerrando, porque la verdad nos pasamos muchísimo el tiempo, nos metimos tanto en el tema y la gente está, pero metidísima también. Si yo les leo todas las preguntas, nos vamos a las 11 de acá. Pero bueno, vamos a darle paso. ¿Cómo? Prometemos contestarlas Por favor, porque están buenísimas, la verdad, les digo la verdad. Quiero agradecerle antes de despedirnos a Jorge de Niri que nos acompañó hoy, que acá me está mandando un mensaje de WhatsApp saludándonos y que bueno, agradecerle y bueno, que lamentablemente no ayudaron la tecnología, las conexiones en Corrientes. Motivo por el cual también Liliana Suárez del Templete de Yapeyú nos envió un video, porque ella no puede comprometerse por la mala calidad de la señal de internet en Yapeyú propiamente dicho. Por eso mismo, adelante. Por eso mismo, bueno, vamos a dar paso a un video de 5 minutos
donde nos cuentan la historia del templete y nos mandan los saludos de rigor. La verdad, Aníbal, vamos a verlo porque está muy bueno. La verdad Muy que bueno. gracias por la gestión del video. Vamos a escucharla y después Gracias que a Liliana termina Suárez. Liliana, volvemos a vernos, no se vayan, no se vayan a hacer nada. Quédense un ratito y nos despedimos después del video. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a ver. Producción, mándenos el video, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto Poligodio, Juan Calabria y doctor Jorge de Miri. Gracias por esta convocatoria y gracias por el espacio brindado para ilustrar lo que es la casa natal del general San Martín en este templete a orillas del río Uruguay. Estamos a pocas horas de celebrarse el natalicio de nuestro libertador. En Plaza de Armas del Templete, mañana, a partir de las 11 horas, se realizará el acto central con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de los 10 gobernadores del Norte Grande. En esta ocasión les envío desde Casa Natal un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos y un feliz día del natalicio de nuestro mayor héroe. El Templete, monumento histórico nacional, comprende un predio de 1 hectárea a orillas del río Uruguay, la manzana número 45, en el casco histórico de Yapeyú, emplazamiento de la antigua reducción jesuítica de guaraníes, Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú. Está compuesto por un monumental edificio que excede el marco de lo conmemorativo o estético. Guarda en su interior las ruinas de la casa donde nació el general José Francisco de San Martín, además una plaza de armas donde se realizan todos los actos patrios, jardines y un pequeño bosque de recreación. La casa en ruinas que hoy contemplamos como lugar de nacimiento de nuestro libertador fue construida en el siglo XVII, período jesuítico, y se estima que estaba compuesta por las dimensiones de 10 habitaciones en forma de L, con patio interno amurallado, caballerizas, huerto y quintal. Y cumpliera las funciones de tambo, es decir, una casa para hospedar a autoridades visitantes o españoles que venían a negociar con los jesuitas. Pues esta casa era una especie de fortaleza para estar al resguardo de la mirada de los nativos. Yapeyú fue una de las pocas reducciones étnicamente mixtas y considerada el centro económico, pues la estancia Yapeyú era la mayor cría de ganado de las misiones, y con el cuero se fabricaban calzados, las manufacturas se llevaban a Chile y Perú, también se fabricaron instrumentos musicales. Después de la expulsión de los jesuitas en 1768, los padres de la Compañía de Jesús fueron reemplazados por padres de las otras 3 órdenes religiosas, en Yapeyú por la Orden de Santo Domingo. Tras la decadencia, en 1769, el gobierno de Buenos Aires divide el territorio en 4 departamentos, y en cada uno designó militares españoles a desempeñarse como teniente gobernador. Y los mismos pasan a residir esta casa o tambo, es decir, que llega don Juan de San Martín desde Calera de las Vacas, una estancia jesuítica en la banda oriental, a Yapeyú, a principios de 1775, designado por el gobernador don José Bertis. Llega con doña Gregoria Matorra y 3 hijos nacidos en la banda oriental, María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín Rafael. Y aquí nacieron 2 hijos más, Justo Rufino, 1776, y José Francisco, el 25 de febrero de 1778. Don Juan de San Martín es relevado del cargo de teniente gobernador a fines de 1780. A principios de 1781, don Juan de San Martín ingresa nuevamente al batallón de voluntarios españoles en Buenos Aires. José Francisco estaría cumpliendo entonces 3 años cuando la familia deja Yapeyú
y parten hacia Buenos Aires. En lo que queda de la casa podemos notar las paredes quemadas, vestigios de la invasión por parte del brigadier de Chagas Santos, a mando de los portugueses, en 1817. Coincide con la batalla de Chacabuco. A raíz del problema de fronteras, fueron saqueados e incendiados todos los pueblos de la orilla occidental al río Uruguay. En este recinto también podemos contemplar el copón de bronce que contiene los restos mortales de los padres del Libertador, don Juan de San Martín y Gómez y doña Gregoria Matorras y del Cer, que desde el 25 de febrero de 1998 descansan junto a esta casa, donde nuestro Libertador viera la luz por primera vez. Bueno, la verdad, muy bien, ¿eh? La verdad, un muy buen material. Muy una linda manera de conocer un poquito la casa natal, ¿no? La Tierra Santa. Claro, sobre todo porque vos fijate, hablando de Tierra Santa, cuando te hacen el dibujito de la casa de San Martín, te hacen, en base a esto, las revistas infantiles de nuestra época te hacían una casita de piedra y en realidad era una L en todo un grupo de casas, en todo un conjunto, ¿no? Como eran las misiones, ¿no? No era la casita sola en un parque con unos animalitos caminando, ¿no? No, hay un conglomerado de construcciones al respecto. Aparte era la casa del funcionario de más alto rango español. Exactamente. Juan de San Martín en ese momento es el representante de la corona en esos territorios. Y no era una población española, por decirlo de alguna manera, sino teníamos, a pesar de que había en Buenos Aires muchísimos componentes de otras etnias, en Yapeyú principalmente el español sería San Martín y su familia, don Juan y su familia. No creo que hubiese otra familia española ahí. Habría que ver. Tal cual. Aquí estaba mirando las preguntas y muy, muy interesantes, la de Viviana Baraldo, y hay un muchacho de Neuquén que ahora se me escapó el nombre porque me sorprendió que el video terminó, de que dice que para el nacimiento reparten torta, sí, para el natalicio, y lo vi. Y me parece un gesto muy, muy simpático, ¿no? Me hizo acordar al chocolate del 25 de mayo. Tal Acá cual. hay una asociación sanmartiniana que reparte a los recién nacidos que nacen el 25 de febrero una medallita que se agrega a la medallita de nacimiento, una medallita especial sanmartiniana, lo cual es una tradición muy bonita aquí en Mendoza. No recuerdo ahora la asociación que lo realiza, pero ya hace muchos años. Es decir, lo que decíamos recién, hay formas de tener presente y de festejar a quien es uno de nuestros fundadores, ¿no? Bueno. Pero además, que a quien es no solo el militar que nos dio la libertad, como decíamos, sino a quien fue un padre bastante dedicado. Podríamos dedicar, ahí hay un encuentro pendiente, San Martín y Mercedita, las máximas, la relación de San Martín como padre, como abuelo, porque ahí también podemos dar por tierra con muchas cosas que han salido últimamente, que al menos a mí me parecen totalmente infundadas. ¿Qué les parece el próximo encuentro? ¿Qué les parece el próximo encuentro San Martín, padre y abuelo? Cuando nos volvamos a encontrar. ¿Por qué no? Una cosita más, que si no la gente de Goya no me lo va, que no puedo dejarlo pasar. Ellos todos los 25 de febrero regalan un ajuar a los recién nacidos en Goya en el día de mañana. Lo mismo están haciendo también la Asociación Belgraniana los 3 de junio. Una maravilla, ¿eh? Qué participación también de quienes nos están mirando, además de nosotros habernos pasado media hora, pero no podíamos cortar porque la verdad estaba muy, muy rico. Muy rico el panel, así que muchísimas gracias. Una ocasión especial, ¿no? Es una vez al año, es el cumpleaños la verdad, es el cumpleaños del prócer, exactamente. ¿Cómo no festejarlo? Sí, exactamente. ¿Cómo no festejarlo? Un abrazo, gracias. Gracias Roberto Colimodio, gracias Juan Marcelo Calabria, gracias al doctor De Niri también, que no pudimos volver a reconectar, pero muchísimas gracias. Y mandó un dedo gigante diciendo genial. Así que ha quedado conforme. Es Jorge, que lo he conocido gracias a ustedes hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos están mirando y bueno, como siempre, nos vamos a encontrar en otra emisión especial, seguramente
muy pronto, por supuesto, y después regularmente cuando retomemos el ciclo. Gracias a todos y como digo siempre ahora, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de este San Martín para Todos del Centro de Estudios Sanmartinianos. Gracias a ustedes y ahora sí, producción, los liberamos. Pueden cortarnos. Gracias, hasta luego. Abrazo.